El Caminar Cristiano número 1, y el título de este estudio es Deja ir a mi pueblo. Deja ir a mi pueblo. Vamos entonces a empezar pidiéndole a Dios que nos dé una enseñanza para nuestro corazón, algo muy práctico que podamos nosotros usar hoy mismo. Y le voy a pedir por favor a Estela que nos guíe en una pequeña oración para que Dios nos bendiga. Amado Padre, yo te doy gracias que nos das permiso esta mañana de estar aquí reunidos en tu nombre. Te quiero pedir, Señor, que pasemos esta unidad por los que no te deben tener y pongas en nosotros un corazón dispuesto y atento para escuchar tu palabra, Señor, que nos permitas aplicarla. Y te quiero pedir esta mañana muy especial por Lucía, que se va a servirte, Señor, que sea un ejemplo para nuestros hijos jóvenes, para que tengan en su corazón esa disposición. Te pido por Carlos, que lo ayudes en esta mañana para que tengamos el pensamiento de su palabra. Todo esto, Padre mío, te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. El Caminar Cristiano número 1, deja ir a mi pueblo, y para esto vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, libro de Éxodo. Realmente la enseñanza del día de hoy la vamos a tomar de este libro, el libro de Éxodo, y vamos a estar viendo diferentes versículos de este libro de Éxodo. Te acordarás hace 2 semanas que vimos el estudio de la protección de Dios, de cómo Dios tenía un plan maravilloso para sacar al pueblo judío de la esclavitud egipcia. Faraón, cruel, malvado, que le tenía miedo a los judíos y los puso en esclavitud para bienestar de los judíos, de los propios egipcios, pues veía que los judíos se reproducían y cada vez eran un pueblo más grande y poderoso, y le tenía miedo. Y entonces él mandó que todos los bebés masculinos que nacieran fueran muertos inmediatamente para que no siguiera creciendo ese pueblo, y a las niñas sí dejarlas vivir. Y hubo una pareja de la tribu de Leví que pues no quiso acatar esa ley terrible de Faraón y escondió a su hijo por 3 meses, y no teniendo ya manera de seguir ocultándolo, lo dejó a la mano de Dios. Hizo un carrizal, una canasta, y la puso en el río bien calafateada para que tuviera el aislamiento debido del agua, y mandó a ese bebé por el río. La hermana de este bebé pues estaba observando qué pasaba con esta canastita, pues sabiendo que ya no se podía hacer nada. Regularmente pues los egipcios encontrarían a este bebé y lo matarían inmediatamente. Pero Dios tiene grandes planes, y eso es una enseñanza muy bonita para cada una de las personas que Él ha elegido, que sean sus súbditos, y nosotros ciertamente lo somos al haber atendido su llamado. Y entonces este bebé tiene unas circunstancias muy especiales que hacen que no muera. Sucede que la hija de Faraón está bañándose en el río, y ella ve esta canasta, ella toma compasión de este bebé cuando abre la canasta y ve a un bebé llorando, y entonces pues Dios pone en el corazón de esta mujer que adopte a este niño. E inclusive pues la hermana que estaba viendo por ahí se acerca y le dice: ¿no quieres que alguien te cuide a este niño? Es un niño de los hebreos. Y ella dice: sí, tráeme a una nodriza que me lo cuide. Y pues es la madre del hombre que sería Moisés. Moisés quiere decir porque lo saqué de las aguas. Y tenía un gran plan Dios para Moisés, porque como veremos en estos estudios, Moisés es el gran líder judío que lleva al pueblo judío a salir de la esclavitud de Egipto.
Y Moisés llega ya a tener 80 años bajo circunstancias que tú después puedes leer en este libro de Éxodo, en estos primeros capítulos, y no quiero entrar en eso, pero Moisés ya tiene 80 años. Y vamos a ver cómo Dios lo manda a Egipto para iniciar la liberación de los judíos de Egipto. Moisés había huido de Egipto, que aunque tuvo toda la corte y podría haber sido quizá el siguiente faraón, él se identifica con su pueblo y no quiere nada de los egipcios. Él realmente es judío y tiene que huir por una circunstancia que tú puedes leer ahí en Éxodo 2 y 3. Y quiero leerte un versículo que está en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, Hebreos capítulo 11, y que dice así. Déjame encontrarlo rápidamente. Hebreos 11, y dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Entonces Moisés tiene que irse, pero a la edad de 80 años Dios le dice que regrese a Egipto para iniciar la liberación del pueblo de Israel en Egipto. Vamos a leer el libro de Éxodo, que es donde vamos a estar tomando todos estos versículos que necesitamos. Y dice Éxodo en el capítulo 2, en el versículo 23, dice así: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Yo quiero hacer una similitud en la historia que vamos a leer de la liberación de Egipto con nuestra vida misma, en donde Moisés representa al mensajero de Dios, que va a Egipto a sacar de allí las personas que Dios tiene para que salgan. Entonces podemos hablar de Moisés como el mensajero de Dios. Podemos hablar de Egipto como el mundo en el que vivimos. Un mundo confundido, un mundo en contra de Dios, un mundo con valores equivocados, un mundo inclusive que rechaza a Dios. Y lo vemos pues en nuestras cosas de la vida diaria, en donde Dios realmente no tiene pues ninguna importancia. Podemos también ver a Faraón como el diablo, como Satanás, que no permite que tú salgas de Egipto, que no permite que tú salgas de esta esclavitud en la cual tú estás. Y eso es importante porque vamos a hacer una similitud entre lo que pasa ahí con los judíos y tu vida misma. Y haciendo notar eso, quiero decir que pues el mundo es maravilloso, pero realmente no lo es. El mundo es un infierno. Dicen que es maravilloso, pero está lleno de problemas, lleno de sinsabores, lleno de tragedias, lleno de enfermedad, lleno de muerte, lleno de traición, lleno de crueldad, en donde es una guerra de todos contra todos para algunos alcanzar un lugar mayor. Es realmente un mundo desordenado, un mundo sin Dios.
Un mundo en donde el que realmente reina aquí no es Dios, aunque todo está bajo el control de Dios. El que reina aquí es Satanás. Vamos a leer Efesios capítulo 2 en el versículo 2 y saltaré un poco yo con algunos versículos, pero no tienes inclusive que llegar a ver los versículos, yo los leo. Es Efesios capítulo 2, versículo 2. Dice Efesios capítulo 2, versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El príncipe de la potestad del aire es Satanás. Primera de Juan 5:19 también nos dice que realmente el mundo en este momento, Primera de Juan capítulo 5 versículo 19, nos dice que el mundo está bajo el poder en este momento de Satanás. Por eso el mundo está como está. Dice el versículo de Primera de Juan capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y por eso no te da sorpresa que todo lo que está pasando en México también está pasando en China y también está pasando en Francia. Envidias, celos, contiendas, pleitos, mentiras, codicias, lujurias. Y dices, qué raro que allá en China también pues están peleando por el dinero o por el reconocimiento, igualito que en México. ¿Se habrán puesto de acuerdo o qué? Bueno, el príncipe de la potestad del aire tiene todo esto bajo control. Satanás impera en este Egipto en el que vivimos. Y nosotros clamamos, algunos de nosotros que sí entienden lo que está pasando y que ya no desean vivir de esta manera tan terrible que es el mundo, desean liberación y claman. Dice la palabra de Dios que se acordó Dios. Oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto. Dios quiere que el hombre tenga una vida abundante aquí en la tierra. Dios quiere que el hombre finalmente se vaya al cielo. Pero no es lo que vemos. Algo está pasando que todo está al revés. Y algunos sí quieren salir. Yo ya no quiero estar aquí. Dicen que en Cancún es maravilloso y con el poder de mi firma me la paso muy bien. Pero yo llego a Cancún y es lo mismo. Están desesperados los de Cancún con el poder de su firma para poder pasar unos días en la Ciudad de México. Y en París la gente es muy, muy linda y no es cierto. Realmente es un mundo caótico. Dice la Biblia que es un valle de lágrimas. Ya no queremos estar aquí. Y algunos de ustedes se pueden identificar conmigo porque yo tenía esa situación en donde yo estaba hastiado ya del mundo en el que vivía. Y si hubiera querido, si hubiera podido, hubiera dicho, paren por favor el mundo que me quiero bajar. Y no sabía cómo bajarme. Hasta que Dios envió un mensajero. Dios envió un Moisés que me dijo cómo podía yo salir de esa esclavitud en donde yo estaba sumido. Y es lo que le está pasando aquí al pueblo judío. Llevan 430 años en Egipto, que tuvieron que ir a Egipto por el hambre que agobiaba antes y que José con sus interpretaciones de sueño a Faraón pudo salvar a su familia de esos 7 años de vacas flacas en donde hubieran muerto. Y al ir a Egipto, pues se quedaron ahí y pasaron 430 años y ahora los vemos en esclavitud. La verdad quisieran tener liberación, pero el ejército egipcio, la nación egipcia, la más poderosa del mundo, pues jamás los dejaría ir. Tiene que ser una mano poderosa exterior el que los pueda sacar. Ellos no pueden salir por sí mismos. Y es exactamente lo que pasa con el hombre. El hombre no puede salir de este agobiante, terrible, escalofriante y una pesadilla mundo en el que vivimos. A menos de que sea otro sobrenatural que es Dios que nos saque de allí. Eso es lo que está pasando.
Y dice la palabra de Dios que Dios prepara un mensajero. Un mensajero que vaya y libere a los hijos de Israel. Aquí en el capítulo 3 de Éxodo, en el versículo 7 al 10, dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Éxodo capítulo 3, versículo 7. Y dice: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ve, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Qué maravilloso allá en 1976, cuando en el fin de mí mismo, cuando realmente sin salida ni esperanza para tener un cambio que yo deseaba en mi vida, Dios mandó un mensajero. Ve y dile y sácalo de la esclavitud en donde él está sumido. Y fue muy difícil. Satanás no te deja salir tan fácilmente. Es un milagro que seas tú arrancado de ese sistema y traído a Cristo para vivir diferente. Inclusive nuestra ceguera es tal que no pensamos que estamos en esclavitud. Estamos muy bien. El mundo es maravilloso. Mira, tengo dinero y me voy a Acapulco y hago esto y hago lo otro. ¿Cómo me dices tú que el mundo es terrible? Y no ven la realidad de las cosas y cómo todo cambia en un segundo y viene enfermedad y angustias y secuestros y ladrones y mil cosas que te pasan. No, el mundo no es más que un verdadero infierno. Y Dios manda un mensajero. Y Dios quiere que salgas de Egipto. Y al principio vamos a ver que los judíos pues sí reconocían que estaban muy mal en su esclavitud, pero no le creyeron a Moisés. Dice aquí el capítulo 4 de Éxodo, en el versículo 1, entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. No podemos estar jugando con los egipcios. Si queremos nosotros rebelarnos contra los egipcios, ¿sabes lo que va a pasar? Va a haber una supermatanza. Nos van a acabar. Estamos totalmente en sus manos. Y tú vienes a nosotros para decirnos que nos vas a liberar. Pero Él tiene que convencerlos de que realmente sí, Dios lo ha mandado. Y Dios se le dice ahí en Éxodo capítulo 4, en el versículo 15, tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Y así se fue Moisés. Se fue Moisés a Egipto para que tuviera esta gran comisión de liberar al pueblo de los judíos. Aquí en el capítulo 3, versículo 17 de Éxodo, que es donde vamos a estar, dice Dios: y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del jebuseo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, Moisés, e irás tú
y los ancianos de Israel al rey de Egipto. Y les diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Y yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y ahí va Moisés, confiando en Dios. Él llega a Egipto, su hermano Aarón lo recibe, le cuenta todo lo que Dios le ha dicho. Tienen 40 años que no se habían visto, pero lo importante es que yo he regresado porque Dios me dice que venga a liberar a este pueblo y sacarlo de esta tierra de esclavitud. Y entonces ellos van con los diferentes ancianos, con los diferentes líderes de Israel para decirles lo que Dios ha hecho, lo que Dios quiere hacer. Aquí en el capítulo 4 de Éxodo, en el versículo 29, y fueron Moisés y Aarón, y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Por fin Dios nos va a sacar de esclavitud. Y bueno, Dios tuvo que hacer algo sobrenatural para que creyeran. Moisés llevaba una vara y le dijo: ¿qué traes ahí en la mano? Pues una vara, pues tírala, y se convierte en culebra. Y luego dice: agárrala de la cola y se vuelve a convertir en vara. Y entonces los hijos de Israel ven eso y dicen: pues esto es de Dios. Y se sienten ya esperanzados de que a lo mejor pueden salir de Egipto. Y no sé cuál haya sido tu experiencia, pero yo sí estaba ya en una gran crisis en mi vida. Tenía yo 33 años de edad. Parecía que tenía 90. Y me sentía muy mal. No me levantaba en las mañanas. ¿Para qué? Para volver a enfrentar los mismos problemas del día anterior, sin solución, en puros líos, presiones, angustias. ¿De qué se trata esto? ¿Cuál es el sentido de la vida? Me parece todo tan absurdo en esta esclavitud de la cual no puedo salir. Pero había una persona que me empezó a hablar de Cristo, me empezó a hablar de la libertad en Cristo. Y yo no le creí, claro que no le creí, pero empecé a ver grandes cambios o contrastes en la vida de él con la vida mía. Yo tenía lo que el mundo ofrece, el automóvil y no sé, la ropa. Él no tenía nada, no tenía ni coche. Me pedía aventón, así lo conocí. Y él era más feliz que yo. Él no estaba en esclavitud. Y empecé a ver que a lo mejor algo podría haber algo ahí. Y cuando hablaron con mi hermana, y mi hermana llegó a mi casa con el Evangelio, vi una gran libertad en la vida de ella. Cómo anhelaba yo también salir de mi propia esclavitud. Seguro que esa fue tu experiencia, alguien que te insistió, alguien que estuvo arriba de ti, a veces por mucho tiempo, hasta que por fin decidiste ir a un estudio, escuchar el Evangelio y ser tocado por Dios en el corazón para que lo que escucharas realmente llenara el vacío terrible de tu vida y pudieras salir de esclavitud. Pero no es tan fácil. Satanás no te deja salir tan fácil. ¿Quieres ir a un estudio? Te invitan a cenar, no puedes ir. ¿Quieres ir a un estudio? No, es que me voy a ir a Acapulco con la familia. Y en total hay 1000 excusas, te enfermas, 1000 cosas y Satanás no permite que tú salgas, que tú escuches que hay una posibilidad de salir de Egipto. Pero vamos a ver cómo Dios tiene tanta misericordia con nosotros, que a pesar de los obstáculos, a pesar inclusive de nuestra propia terquedad,
Él quiere que tú salgas de Egipto. Y dice aquí, empezando en el capítulo 5 de Éxodo, que por fin se atreven a ir con Faraón. Y dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 5, versículo 1, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo y celébrame fiesta en el desierto. Y Faraón se burla de ellos. ¿Cómo se atreven a quitarme el tiempo, que no saben que yo soy Faraón y que estoy muy ocupado para que vengan con sus tonterías? Y dice en el versículo 2, Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Pues es el clamor que los mensajeros de Dios van con las diferentes personas y le dicen al dueño de esas personas, que es Satanás, déjalo ir. ¿Qué? ¿Lo voy a dejar ir? No, hombre, ¿qué te pasa? ¿Cómo crees? Jamás. Y empieza una verdadera lucha entre la libertad de esa persona y la esclavitud en donde está. Dice aquí mismo en Éxodo, capítulo 5, versículo 5, dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar en sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada. Porque están ociosos, por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen de ella y no atiendan a palabras mentirosas. Y salieron los cuadrilleros del pueblo y sus capataces. Hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho Faraón, yo no os doy paja. Vosotros id y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Y bueno, pues el pueblo empezó a sufrir muchísimo porque se le exigía el mismo trabajo, pero dice aquí el versículo 14, y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo, ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron, diciendo, ¿por qué hacéis esto con nosotros? No podemos. Ya tenemos doble trabajo, y si el trabajo era terrible antes, ahora es mucho más. Y es lo que pasa frecuentemente. ¿Quieres salir del mundo? ¿Quieres que ya no estés aquí conmigo bajo mis órdenes? Dice Satanás, pues te pongo más carga. Y vienen más problemas a nuestra vida. Y aquellos problemas que teníamos ya parecen niñerías comparado con las cosas que nos vienen. Y les decimos, no, que ya no voy a ir a tus estudios si es que fui, o ya no voy a atender lo que tú dices porque me va peor. No, hombre, está la cosa terrible. Sí, porque se agravan las cosas contra ti para que no salgas de la esclavitud en donde estás. Y así está el pueblo ahorita. Está muy acongojado, está muy contra Moisés, ya no nos cuentes, ya no nos digas, ya no vayas con Faraón, no me lo enojes más, por favor. ¿Sí? Dice aquí el versículo 20 del capítulo 5, y encontraron a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, y les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Pues sí,
a veces la situación se agrava mucho. Pero como yo decía en esos tiempos, yo me acuerdo que algo que yo decía muchas veces en ese tiempo, cuando yo iba con mis negocios, iba a tener que ir a pelearme por esto y aquello, que eran puras broncas. Y en mis adentros decía, cuando está más oscuro, es que está a punto de amanecer. Y así, bueno, una frasecita que yo me repetía, tiene que ser mejor que lo que estoy viviendo. Tiene que ser mejor. Y en realidad esa era verdad. Pronto vendría la luz. Lo que pasa es que no la reconocí como tal al principio, pero Dios es misericordioso. Dice la palabra de Dios que empezó pues una gran lucha para que el pueblo de Israel saliera de Egipto. Capítulo 6, versículo 1, ahí en Éxodo, dice Dios, Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Y ahí van otra vez Moisés y Aarón con Faraón. Dice el versículo 11, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Dice la palabra de Dios un poco más adelante. Después tú puedes leer toda la historia en estos capítulos. Y entonces dice Dios que de todas maneras Faraón no los va a dejar ir. Si Faraón os respondiese diciendo, mostradme un milagro, capítulo 7, versículo 9, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Y vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo. Los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales también se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Bueno, pues empiezan lo que tú ya sabes, las 10 plagas de Egipto. Dios en su misericordia, para que tú puedas salir de Egipto, empieza a mandar terribles plagas a Egipto, plagas que destruyen la tierra. Dice el versículo 14, entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, él sale al río y ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra y dile, Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo. No cambia el mensaje, para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido ir. En esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y entonces todo el agua de Egipto se convierte en sangre y se mueren los peces de los ríos. Y bueno, pues Faraón sí está bastante impactado por eso, pero no los deja ir. Entonces dice, bueno, pues parece que este castigo contra Faraón no es suficiente. Y entonces Dios manda una segunda cosa, una segunda plaga, la plaga de las ranas. No sé si has tenido muchas ranas en tu casa, pero ranas en serio, en donde en tu cocina hay 350 y si te acuestas hay 1000 arriba de tu cama, de todos colores y sabores y tamaños. Y bueno, no son así muy hermosas las ranas, ¿no? Y Dios le dice a Faraón que él va a enviar ranas.
Deja ir a mi pueblo, dice el capítulo 8, versículo 1, para que me sirva. Y si no lo que quieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y entonces vienen las ranas. Ahí en el versículo 6 dice, entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir, aquí quiero poner, más ranas sobre Egipto. Entonces agarraron la cosa. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que me quite las ranas. Ok, los voy a dejar ir. Y aquí hay una cosa muy bonita porque le dijo Moisés a Faraón en el versículo 9, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y que solamente queden en el río. Bueno, Faraón debió haber dicho, pues ya estoy harto en este momento, pero ¿qué es lo que dice? Mañana. Y muchos de nosotros estamos tantos problemas que decimos, esta semana no puedo ir contigo, pero más adelante voy, a ver si en Navidad, o cuando ya tengo un poquito de tiempo. El problema es que nunca tengo. Y estamos llenos de ranas. Nuestra vida es un infierno. Y decimos, mañana. Bueno, pues entonces un día más con ranas. Muy bien, Faraón, así lo quieres. Y sigues con tus ranas otro día más. Pero Dios las quita. Y Faraón, al verse librado de las ranas, no deja ir al pueblo de Israel. Y sigues en esclavitud, sigues ahí metido. ¿Cuándo vendrá la salvación? ¿Cuándo saldré de todo este lío que tengo? Pues Dios en su misericordia manda otra plaga. Versículo 16 del capítulo 8. Éxodo 8, versículo 16. Entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelvan piojos por todo el país de Egipto. Bueno, y entonces se llena de piojos. Y finalmente, pues después de varios días, Dios se lleva los piojos y Faraón sigue terco de no dejar ir a su pueblo. Bueno, tampoco no lo quería dejar ir porque es una gran pérdida económica para Egipto. Hoy yo tengo todos esclavos y que se vayan, y quién va a hacer el trabajo. Además era gratis, ¿cómo crees? Y así Satanás nos tiene aquí. Y no te suelta en una vida miserable, en donde nosotros hasta cooperamos. Ahí estamos nosotros metidos. Porque de vez en cuando nos da una pequeña dádiva. Ok. Para que tu esclavitud no sea tan terrible, vete a Veracruz 3 días. Se te va a ponchar el coche, no vas a tener dinero, te van a robar las tarjetas de crédito, pero vete y divierte. Y luego regresas. Y estás peor que nunca. No hay nada. Y entonces Dios tiene que mandar otra plaga, que es la plaga de las moscas. Y de repente tienen moscas por todos lados. Dice el versículo capítulo 8, versículo 21, porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí que yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra en donde ellos estén. Y de repente hay moscas por todos lados. Entonces, pues todo eso tiene un gran efecto, porque no pueden ir a trabajar, porque no pueden hacer nada, porque pues todo es molestia, o sea, un verdadero lío con las moscas. Y finalmente, cuando Dios quita las moscas, Faraón todavía no está dispuesto a que salgan de Egipto. Y ahí estamos atorados todos nosotros, ¿no? En ese mundo terrible que nosotros mismos hemos construido bajo el mando de Faraón, de Satanás. Dios tiene que mandar otra plaga. Capítulo 9, versículo 1, entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón. Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas, ovejas,
con plaga gravísima. Y se le empiezan a morir todos los animales importantes de Egipto por todos lados. La plaga de la enfermedad de los animales. Y tampoco Faraón quiere dejarlos ir. Y entonces dice el Dios, pues tendré que mandarles otra plaga, porque en mi misericordia yo voy a sacar a esas personas de esa esclavitud. Y el versículo 8 dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá zampullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y de repente todo el mundo estaba enfermo. Inclusive dice el versículo 11 que los hechiceros no podían estar delante de Faraón con sus hechizos a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó y no los dejó ir. Y ahí está. Y no podemos salir. Yo me acuerdo que el primer día que me hablaron de Cristo, para que yo saliera de la esclavitud en donde estaba, a pesar de que yo estaba totalmente destruido y no quería salir, al momento en que realmente acepté a Cristo en mi corazón, pasaron 7 meses. 7 meses en donde se agudizaron mis problemas, porque no entendía. No entiendes, pues te voy a mandar otro. Y te voy a mandar otro. Y yo ya estaba, pero era súper terco, súper terco. Igual que Faraón. Y entonces Dios tiene que mandar otra plaga más. En el versículo 18 ahí del capítulo 9 nos dice, envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halla en el campo y no se ha recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Y de repente viene una plaga de granizo, tan grande el granizo que mataba a las personas. Dice, mejor recógelas, mejor guárdalas, porque si le cae una piedra de esas, no lo cuenta. Y vino la plaga del granizo, pero con todo esto, pues la economía de Egipto estaba derrumbándose. Pues imagínate lo que todo eso hacía con las cosechas y con todas las cosas. Pues tampoco atendía Faraón la salida de Egipto. Y ahí seguíamos estancados todos nosotros. Y entonces Dios tiene que mandar otra plaga más, que es la plaga de las langostas. Capítulo 10, versículo 4. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo. Comerá asimismo todo árbol que os fructifique en el campo, y llenará tus casas y las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Así fue. Y entonces Dios trajo la langosta, que era una especie de animalito que volaba, y se comió todo lo que quedaba pendiente por ahí. Y entonces ya Faraón pues realmente sí está muy desesperado, pero no los deja ir, ¿sí? Subió la langosta sobre la tierra de Egipto y se asentó en todo el país de Egipto en tan grande cantidad como no lo hubo antes ni la habrá después. Y cubrió la faz de todo el país y oscureció la tierra y consumió toda hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Y ahí están las cosas. Pero dice la palabra de Dios que pues Faraón todavía no está dispuesto a dejar ir, a dejarnos ir y salir del mundo para seguir a Dios. Ahí estamos todavía en las garras del maligno. Y entonces Dios trae otra plaga más. Y es la plaga de las tinieblas.
aquí en el capítulo 10, en el versículo 21. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia los cielos para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés. Ya estaba medio listo, pero no en los términos de Dios. Bueno, dejo ir algunos. Bueno, ve tú. No. Dios quiere eso o nada. Y entonces no quiere. En el capítulo 11, en el versículo 1, dice Dios, teniendo misericordia para que nosotros salgamos de esa terrible esclavitud en donde nos encontramos en este mundo, dice Jehová a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Y es una plaga realmente terrible. Versículo 4, dijo Dios pues: Jehová ha dicho así, dice Moisés: a la medianoche yo saldré por medio de Egipto y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Y entonces viene una plaga terrible, en donde pues te pueden tocar todo, pero cuando ya te tocan a tu hijo, pues las cosas cambian. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 12, la manera como Él hará esta plaga, en donde le dice al pueblo de Israel: tú te vas a acordar de cómo te saqué de Egipto y vas a tener una fiesta cada año para recordar esta libertad que yo traigo. Se llama la Pascua de Jehová, el paso de Dios por la tierra. Y vas a matar un corderito, y la sangre de ese corderito lo pondrás en los postes de tu puerta, porque el ángel de Dios pasará esa noche y matará a todo primogénito de las casas donde la sangre no esté en esos postes. Y ellos lo hicieron así. Y bueno, untaron ahí los postes de las puertas con la sangre del cordero, para que el ángel de Jehová no entrara a esa casa con muerte. El que no haya hecho, pues sufriría terriblemente. Y esa noche vino esa gran plaga. Capítulo 12, versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y nosotros sabemos que eso simboliza la sangre de Cristo. Cristo, 1400 años después, más o menos 1400 años después, el día de la Pascua, derramó su sangre en el Calvario, para que el que tuviera la sangre no hubiera muerte eterna, y tuviera la vida eterna que Dios tiene. La sangre es tan importante, la sangre del Cordero, y esto simboliza eso. Por fin vendría tu libertad, sencillamente aceptando por fe el pago de Cristo por ti en la cruz. Y aceptándolo vendría la libertad, que tú añorabas, pero no sabías cómo obtenerla. Querías salir ya de todo este enredo, pero no sabías cómo.
Y dice Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y eso fue mi experiencia el día que yo recibí a Cristo en mi corazón. Salí a la libertad con la sangre que Cristo derramó por mí en la cruz. Pues vaya manera tan espectacular de Dios de sacarme a mí de Egipto, de sacarme a mí del mundo. Yo no podía salir por mis propias fuerzas, no había manera. Faraón nunca lo había permitido. Es Dios el que en su misericordia te arranca y te lleva a una vida totalmente diferente, una vida de libertad. Libertad de tus angustias, de tus temores, libertad de todas tus debilidades y pecados, libertad de poder seguir a Cristo, que a veces lo queríamos seguir, pero no sabíamos ni cómo. Íbamos a ir a una iglesia y ¿cómo le hago? ¿Y dónde está Dios? ¿Quién sabe? Y ahora sí podemos. Porque hay personas que lo quieren seguir, pocas, pero no pueden, no saben cómo, dónde. Él es el que lo tiene que hacer con la sangre del Cordero. Y bueno, pues aconteció, capítulo 12, versículo 29, aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios. Y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id y servid a Jehová como habéis dicho. Finalmente, ya destruido todo, Faraón accede a que el pueblo de Israel salga. Fue tan significativo para mí que aún me acuerdo de la fecha exacta del día que yo salí de Egipto. 28 de febrero de 1977. Tengo los detalles en mi mente cual nunca se me va a olvidar. El día más significativo de mi vida. Aunque en ese momento no lo pensara así, estaba siendo llamado a la libertad en Cristo. Y desde ese entonces, 1977, han pasado ya cerca de 40 años. Cual nunca pensé que hubiera tal libertad como la he tenido estos 38 años. Maravilloso, nunca lo pensé. Y ahí vemos al pueblo judío que por fin tiene la libertad, que por fin, inclusive Faraón quiere echarlos, ya váyanse, porque si no se van a lo mejor viene otra plaga, ya no quiero más. Y apresuradamente los 3 millones de personas del pueblo judío salen caminando, pues no tenían recursos, salen caminando de Egipto para nunca más volver. Capítulo 12, versículo 51. Y aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Capítulo 13, versículo 3. Y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado. Un símbolo de adorar a Dios, de darle su lugar, de santificar tu vida para Él. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Porque todavía no se acaba la historia.
¿tú quieres salir de Egipto? Marta, no va a ser tan fácil. Tú no sabes que yo soy Satanás y que tengo gran poder. Y el poder que yo tengo es para destruirte. Y lo intentaré hacer todo el tiempo. Dice el capítulo 14, en el versículo 8. Dice, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto. Y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahiroth, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Bueno, Faraón se ha arrepentido de dejarlos ir. Un día o dos después de que su hijo murió, y entonces dicen, pues no, vamos tras ellos y vamos a hacerlos volver. Y Dios ha hecho que los judíos, pues ellos no sabían a dónde iban. Dios es el que les está diciendo por dónde. Y los lleva por ciertos caminos que acaban frente al Mar Rojo. Totalmente acorralados a la merced del ejército egipcio. Mira nada más. Además, no tenemos salida, no tenemos armas. Viene el ejército más poderoso de la tierra y estamos nosotros acorralados junto al mar. O sea, Dios, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿por qué has hecho esto? ¿Nos sacaste, pero para qué? ¿Para destruirnos? Y es que sí, tu salida a la libertad no es tan fácil. Costó toda la sangre de Cristo. Y Satanás no lo permite tan fácilmente. Pero Dios es maravilloso para contigo y sí quiere que estés en esta libertad. Y hace algo milagroso, espectacular. Y yo que lo hizo así para que veamos la inmensidad del milagro. Dice el capítulo 14 en el versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Quién es el que pelea las batallas de Dios? Pues Dios. ¿Las pelea por mí? Sí, porque yo no puedo. Yo ni armas tengo. Y ahí están los judíos totalmente a la merced de lo que Dios va a hacer. Temerosos. No creas tú que estaban así súper confiados. Dios, no, por nada, estaban llorando todos. Versículo 15, entonces, Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y de todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros, en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba también en pos de ellos. Asimismo la columna de nube, que es Dios mismo, que iba delante de ellos, se apartó y se puso a sus espaldas.
e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Egipto, sus carros y su gente de a caballo. Y aconteció a la vigilia de la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus caballos, sobre sus carros. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas, y cubrieron los carros, y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Bueno, pues esa es mi experiencia. Si tú has recibido a Cristo en tu corazón, tú puedes decir que esta es tu experiencia de cómo Dios nos sacó con mano poderosa de ese mundo loco, desenfrenado, perdido que está ahí afuera. Y ahora vivimos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Estamos en otro panorama, en otra visión, o como dicen los muchachos, en otra onda. Y así vivimos. Llevo 38 años así. Al punto de que me dedico a decirles a los demás: sal de Egipto. No sé qué estás haciendo allí. Es terrible. Traes una cruda porque anoche dijiste que te ibas a divertir mucho. Y estás terrible. No sé cuál fue la diversión. Y así es tu vida. Tu vida es una constante cruda. No puede ser. Ven a Cristo para que tengas la vida abundante. Bueno, los cristianos somos muy aburridos. El domingo, creo que fuimos 15 o 17 los que fuimos al maratón del Club Alemán, 42 kilómetros. Eran 15 equipos y nosotros llevamos 3. Ganamos en juveniles, ganamos en Masters y la pasamos de maravilla. Y decían: estos cuates realmente sí se divierten. Sabemos divertirnos. No necesitamos el alcohol. No necesitamos todas estas cosas que el mundo necesita para salir de su borrachera espiritual constante que tiene. Estamos en la libertad de Cristo. Si tú has recibido a Cristo en tu corazón, qué diferente vida tenemos. Y síguele. Y busca a otros y dile: vente, vente. Acá es donde está realmente lo mejor de la vida. Cristo. Deja ir a mi pueblo, le dice Dios a Satanás. Las personas que yo he escogido para que salgan del mundo saldrán a pesar de que tú no los dejas. Y no importa los obstáculos, para Dios no hay obstáculos. Y nos ha sacado. Y tenemos una vida muy diferente. Pero empieza el caminar cristiano. Ya salimos, ¿y ahora qué? Y vamos a ver cómo este pueblo de Israel es terco, desobediente, berrinchudo, sin fe. Y va a tener que ir caminando poco a poco para llegar allá, a aquella tierra prometida que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y eso lo vamos a ver en los siguientes estudios. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por la gran libertad en Cristo que tú has concedido
a aquellos que hemos recibido a Cristo como el Señor de nuestra vida. Y yo te pido en esta mañana que si hay alguno aquí que no le haya pedido a Cristo que entre a su corazón y sea el Señor y dueño de su vida, pues que lo haga hoy. Si no, seguirá atascado, amarrado a ese mundo terrible de allá afuera que ofrece mucho, pero es un ladrón porque no da nada, sino desilusión y angustia y tragedia y pérdida. Dios, gracias, estamos realmente muy agradecidos por esta libertad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.